y vamos a orar. Debido a que debido a la interrupción que hemos tenido desde la predicación acerca del llamado del creyente, por algunas razones hemos pospuesto porque hemos tenido otras predicaciones y otras necesidades, pero hoy retomamos. Vamos a orar. Mañana quiero dar gracias a quienes oraron por nuestra hermana Luisa, la esposa de nuestro hermano Alex. Una cirugía esta semana bastante grande y todo salió muy bien. Damos gracias, les manda muchos saludos. Marisol Tinjacá, mañana entra esa cirugía, ¿cierto? Bueno, vamos a orar por nuestra hermana Marisol porque mañana va para cirugía, también una cirugía bastante grande. Sabemos que el Señor guiará y obrará y seguirá las manos de los cirujanos, de los anestesiólogos, hasta del camillero. Importante el camillero, que lo lleve a uno despacito, que no le duela. Entonces, todo eso vamos a orar esta mañana. Amado Padre, damos gracias por la vida de Marisol. Rogamos mañana que tu mano y tu gracia esté con ella. Cuídala, guárdala, protégela, y que todo, Señor, sea para la honra y gloria tuya. Y en esta mañana, Señor, abrimos tu palabra para entender y comprender lo que pides de nosotros. Señor, tu palabra es inagotable, insondable, Señor, pero que cada día son maravillosas tus palabras en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y ahí vamos a estar. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Estos versículos nos llevan a entender cuál es el llamado del creyente, y hay una determinación divina. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Eso está en Romanos, vayan conmigo, lo resumo ahí rápidamente. En Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿para qué fue llamado un creyente? Bueno, puede tener muchos llamados, pero quiero que se centren en Romanos capítulo 8, versículo 29. Es muy importante este versículo porque nos aclara realmente cuál ha sido nuestro llamado. ¿Para qué es llamado un creyente de la Iglesia Bautista Valle de Josafat? Para esto fuiste llamado, es decir, la determinación de Dios es esta. Bueno, fuiste llamado para servir, y lo digo, sí, pero no. ¿Cuál es el real llamado de un creyente? ¿Venir cada domingo a la iglesia? No, sí y no, pero mire el versículo 29, por favor, conmigo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Está hablando a creyentes, este versículo, y no está hablando como algunos lo toman ahí de predestinado, no, está hablando de creyentes cuyo predestinamiento o propósito de Dios es ¿qué? Ser hechos ¿qué? Léalo. Formados a la imagen de su Hijo. Punto. Si usted llega a ese punto, todo está perfecto en relación con Dios. ¿Por qué? Partamos de ahí. Si usted está hecho a la imagen de, como dice el versículo, vuelvo a leer conmigo, ¿cómo dice? A la imagen de ¿qué? Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Que cada uno de nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo. Si yo estoy formado a la imagen de Jesucristo, ¿seré un buen esposo? ¿Seré una buena esposa? ¿Seré un buen hijo? Ok. ¿Seré un buen creyente? ¿Serviré realmente? Claro que sí. ¿Tendré misericordia, amor hacia el prójimo?
¿Podré amar a mi enemigo? ¿Podré dar de mí, de lo que Dios ha puesto en mí para otros? Claro. Mira el punto más importante. Si usted tiene la imagen de Cristo formado en usted, de ahí en adelante simplemente es seguir a Cristo que está en su vida. Si Cristo no está formado en usted, el resto es pérdida, no se puede hacer. Yo quiero amar a mi esposa. No. Si no estás inundado de Cristo, del amor de Cristo, el cual amó a la iglesia hasta la muerte y muerte de cruz, habla de un amor sacrificial, entregado, diario, profundo, insondable y eterno. Si Cristo no está en usted, no puede amar, es imposible, así se esfuerce. No está en usted está el ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo está formado, y ese es el llamamiento. Ahora, ¿cómo podemos caminar a ese proceso? Sigamos a primera de Pedro capítulo 2. Hay unas huellas que Cristo nos dejó. Dios dice, muy bien, yo quiero que mi hijo esté formado en ustedes, pero hay unas huellas que ustedes tienen que seguir, unos ejemplos. Cuando hay una huella es porque nos lleva a un lugar y nos conduce a hacer algo. La primera huella es la huella que estamos ahí, la santidad. Fue la primera huella que vimos, el cual no hizo ¿qué? Pecado. Cristo no hizo pecado. Y eso nos llama a santidad, a una madurez en nuestra vida espiritual. El creyente cada día debe pecar menos. ¿Cómo logra un joven enfrentar las tentaciones de este mundo a menos que Cristo esté formado en él? No hay manera. Está desnudo, está indefenso. ¿Cómo logra defenderse ante los amigos o los amigos, diríamos, de mala influencia, las redes sociales, toda la inundación que tenga? ¿Cómo hace este joven? No puede, a menos que el Hijo de Dios esté formado en él, santidad. La segunda huella, la primera huella, Cristo nos da ejemplo de santidad. ¿Caminó en santidad el Señor? Sí. Dice que Él no hizo pecado. La segunda huella que vimos, la oración. La oración, dice el versículo, míralo acá, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La oración. ¿Jesucristo fue un hombre de oración? Por supuesto, claro que sí. Constantemente, crecientemente. Hay una cosa que yo dije el viernes, de pronto si usted no estuvo en el tiempo de oración. Cuando los apóstoles se acercan, dos apóstoles le dicen, Señor, queremos pedirte algo. Y yo daba el ejemplo. Muchas veces, si usted está en esa posición, ¿qué le pediría al Señor? Salud. Sí, válido. Bueno, un mejor trabajo. Es válido. Una mejor presencia. No sé, cualquier cosa vanidosa o frívola. Pero cuando estos dos apóstoles se acercan, el Señor le dijo, Señor, queremos pedirte algo. ¿Qué? Enséñanos a orar. ¿Usted le pediría eso al Señor? Sí. Ojalá, esperemos que sí. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos permite entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y pronto socorro en la aflicción. ¿Lo entiende? La oración abre el cielo en forma maravillosa. La oración te comunica con Dios. Es una conversación íntima, profunda y persistente en la vida. Espero que ustedes que lleven esa huella de oración. Debemos orar. Estoy feliz porque ahora tenemos martes de oración, miércoles de oración de jóvenes, viernes de oración, sábado de oración, wow, de 7 días y el domingo, porque lo incluimos, 6 días. La iglesia que quiera andar victoriosa y que tener avivamiento debe orar, no hay otra manera. Las batallas se ganan de rodillas, no hay otra manera. La relación íntima con Dios es en oración. Y Cristo nos dejó una huella, oren. De tal manera que Cristo, como les contestó a los apóstoles, oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y ustedes conocen el resto del versículo. La siguiente es el versículo 23, aparte de eso es amar la palabra. Dice, el que juzga
del versículo 23 al final, sino que encomienda la causa al que juzga ¿qué? Justamente. Y habla de eso, de la palabra, y vamos a estar ahí mirando esta parte de la palabra. Entonces ya hemos visto la huella en cuanto al ejemplo de la santidad y de la oración. Pero vamos a ver esta huella acerca de la palabra. Cristo amaba la palabra. Lucas capítulo 2, 52. Ahí dice claramente que el Señor Jesucristo desde niño crecía ¿en qué? En estatura, sabiduría, en gracia de Dios y de los hombres. Vemos claramente que Jesús estudiaba la Biblia. Ahora, ¿él era el Hijo de Dios? Sí. ¿Era la segunda persona de la Trinidad? Sí. ¿Tenía dos naturalezas? Sí. Humana y divina. Pero eso no quiere decir que él se recargó en su divinidad diciendo, yo ya sé todo lo que está escrito, no necesito hacer nada y tomo de eso y aprovecho esa ventaja. No, no lo hizo. Veló esa oportunidad porque él se hizo semejante a ¿qué? A los hombres. Primero por no cargar pecado, no tener pecado, pero esa semejanza le permitió vivir la vida diaria, el diario vivir de un ser humano. Y él dice que desde niño, ¿qué dice? Crecía, eso significa que aprendía, estudiaba la Biblia. ¿Qué Biblia estudiaba Jesús? Los que les gustan los datos históricos. Fernando, la Septuaginta. Esa era la que tenía, porque esa es la que circulaba entre el año 3 antes de Cristo y el primer año apostólico, entre el primero y segundo, tercer año después de Cristo. La Septuaginta fue traducida más o menos en ese tiempo, más o menos entre el tercer, más o menos 300 años antes de Cristo, o 100, pero esa era la Biblia y ahí estaba. Y es muy interesante que el Señor Jesús aprendía, dice que crecía y amaba la palabra, tan así que aprendió varios idiomas. Él hablaba arameo. Encontramos varios versículos que nos vamos a buscar, pero están en Marcos capítulo 5, versículo 41, si quieren anotarlo. ¿Hablaba qué? Arameo. ¿Por qué hablaba arameo? Porque era la lengua materna que se hablaba en Galilea. Entonces hablaba arameo. Es un lenguaje muy antiguo. Pero el Señor hablaba arameo. Miren lo interesante. Luego él hablaba hebreo. ¿Por qué sabemos que hablaba hebreo? Porque cuando se leían las escrituras, la Septuaginta en la sinagoga, los judíos, a pesar de que la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, los judíos mantenían el hebreo dentro de las sinagogas. ¿Recuerdan cuando el Señor llegó a la sinagoga y abrió un pergamino, un rollo, y qué abrió? Isaías. Es Antiguo Testamento, o lo que llamamos el Tanakh, o lo que conocemos como parte del Antiguo Testamento. Y ahí Jesús lee y comienza a hablar, dice, esto que acabo de leer, ¿sea qué? Se ha cumplido. Lo leyó en hebreo. Interesante. Pero luego él hablaba griego. ¿Por qué sabemos que hablaba griego? Porque ese era el lenguaje que se hablaba en la comunidad normal y en el lenguaje, digamos, comercial que existía en esa época. Era el griego o el koiné que se usaba porque los griegos tuvieron gran influencia y eso se propagó. Entonces el Señor hablaba griego. Recuerden que hay muchos gentiles que estaban por ahí y el Señor se acercó y le entendieron porque él hablaba ¿qué? Griego. Increíble, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el Señor estudiaba la Biblia? Sí. ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿Qué vienen a hacer nuestros niños en el segundo piso? ¿Ustedes sí saben qué vienen a hacer? Aquí los divertimos, los distraemos y los amarramos. Las maestras hemos hecho talleres, ¿cierto, Pati? El propósito de nuestros niños no es divertirlos en la iglesia, es que aprendan a amar a Cristo y conozcan a Cristo y sigan a Cristo. Entonces verán las maestras allá, Biblia, solo Biblia. Uy, qué aburrido, pastor, los niños no entienden. ¿Cómo? ¿Cómo que no entienden? Entienden perfectamente. Vayan a los parvulitos, a los pequeñitos, entienden perfectamente, identifican perfectamente, saben exactamente y ya comienzan los primeros brotes de pecado. ¿Sí los han visto? ¿Quieren ver los primeros brotes de pecado? Vayan al salón de párvulos. Y no se sorprenda de que a alguno le dé una patadita. Ahí están.
Jesús amaba la Biblia desde niño y se involucró en ella y crecía en estatura, en sabiduría y en la palabra de vida eterna. Eso es. Jesús estaba ahí, involucrado, creciendo, amando la palabra de su Padre. Ahí estaba. Miren otro versículo bien interesante. Mateo capítulo 5, versículo 17. Comienza lo que llamamos, yo lo he llamado el espadeo bíblico. El espadeo bíblico, y dice así de esta manera, mire, cuando se acercaba Jesús a hablar a muchos, se encontraba con fariseos, saduceos, escribas, tenía ahí los herodianos, era gente muy ilustrada. Cuando usted hablaba con un escriba o un saduceo, era gente de la alcurnia, gente no iletrada, totalmente, eran políglotas, era gente ilustrada. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a la misma altura en sentido académico. ¿Cómo logra Jesús encontrarse a un fariseo? Y vamos a ver acá, ¿y cómo logra hablar con un saduceo? Porque era Dios. No, porque se preparó desde niño, amó la palabra, siguió la palabra, memorizó la palabra y sabía que la palabra le daría poder y herramientas para enfrentar y defensa del Evangelio. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17, muy interesante. No penséis que he venido para abrogar ¿qué? La ley, sino para ¿qué? Y los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplirla. Aquí hay un problema y le decían, ¿tú vienes a qué? No, yo no vengo a quitar la ley. Sí, tú estás predicando otro evangelio. No. Yo vengo a cumplir esa ley. Pero ¿cuál ley era? La ley moral. La ley moral que el pueblo de Israel y todos los gentiles habían olvidado. Cuando dice que viene a cumplirla, es a cumplir las profecías que había sobre él desde el punto de vista ceremonial. Entonces, cuando Cristo dice, he venido a cumplir la ley, es decir, toda esa ley ceremonial se viene a cumplir en mi vida. Y vengo a dar testimonio de eso. Por eso el Señor dice, esta ley moral no la ven a cumplir. ¿Por qué? Porque la ley moral se había olvidado en el pueblo de Israel. Resulta que todo el mundo vivía como fariseos. Solamente lo externo, pero nada lo interno. Y Jesús dice, no señores, vamos a meternos en el corazón y vamos a discernir esto en el corazón. Y no vamos a sacar lo mejor de nosotros en cuanto a la ley moral, y Cristo hace eso. Entonces mire lo que dice, vayan conmigo a Mateo 5:28, adelántese un poquitico ahí. Dice así. ¿Se acuerdan esta escena? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿qué? En su corazón. Aquí viene una discusión legal. Y Cristo dice, bueno, muy bien, vamos a mirar y vamos a discernir esta discusión legal. La ley decía que el adulterio era cuando a usted lo encontraban infraganti con la otra persona en el acto mismo. Pero Cristo dice, no funciona de esa manera. Cristo dice, vamos a mirar que la ley, de esta manera lo digo, es una ley diferente. Pero miren lo que me encanta cuando dice al final. Pero yo os digo, entonces, oíste que fue dicho, versículo 27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, pónganle cuidado, no es que esté cambiando la ley, sino que él dice, vamos a cambiar la aplicación. Porque ustedes se me volvieron solamente externamente, pero si a usted no lo pillan, no está en adulterio. Y Jesús dijo, no funciona de esa manera. Yo os digo que es diferente. Y él por eso saca a la luz cómo es la verdadera interpretación de la ley o de la palabra. Por eso estamos hablando que él amaba la palabra, defendía la palabra. Y dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿qué? En su corazón. El tema aquí claramente es algo espiritual, la aplicación espiritual. Dios juzga la pureza. Por eso David decía, Señor, perdóname mis pecados ocultos. Oculto significa que no los conocía. No, sí los conocía, lo que pasa es que nadie los había visto. Le dice, Señor, sácalos a la luz y perdóname. ¿Qué pecado oculto tenía con Betsabé? ¿Se acuerdan? Y él pensó que nadie, que eso.
Y Natán le tuvo que decir, eres tú, saca eso. No te encontraron infraganti, pero es diferente la aplicación de la ley. Entonces Jesús trae esto a la ley. La ley que Dios dice, el Señor dice, la ley moral sí la vamos a aplicar, la ley, pero no vamos a dejar interpretaciones al azar, sino es un problema del corazón. Ahora, miren la siguiente parte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo, ¿de qué? Ok, aquí es, diríamos, esto es una hipérbole, que se conoce como hipérbole. Bueno, pastor, entonces, sí, ¿nos vamos a sacar un ojo? No seamos, no es literal. Solo el Señor Jesús está usando una figura de dicción o una figura lingüística, una hipérbole. Sáquelo. Está diciendo, arranca tu ojo, ¿sí? Que es una medida muy drástica para evitar la tentación. Está diciendo eso, es decir, le está diciendo, toma medidas drásticas, es decir, no sigas pensando, es que yo soy débil, es que yo no puedo, es que, pastor, es que la tentación, no, eso es 60, 90, 60, 25, es terrible para mí. Bien, después les digo que es el 25, pero nadie sabe, pero bueno, mire, no es que yo, es Cristo en mí. ¿Recuerdan cuál fue el primer versículo que hablamos? ¿Cuál es el propósito de Dios? Formar a Cristo en mí. Ok, ¿y Cristo haría adulterio? Ok, ¿Cristo iría en contra de la ley moral? No. Por eso, si Cristo vive en nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar todo ese pecado, de poder vivir en una forma sobrenatural. No solamente lo que dice acá, que si ya tuvo un adulterio, sino ya en su corazón. Me gusta la nueva versión internacional, mire lo que dice. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su ¿qué? Corazón. Dios juzga el corazón. Y Cristo nos dice, esta es la palabra que yo quiero predicar. Muy bien. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Ahí en Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Recuerdan esa escena? Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan? Trajeron a la mujer. Bueno, ¿y el hombre? Bueno. Fíjense cómo acomodaban la ley, ¿no? La ley no decía eso. La ley decía que si encontraban los dos ¿qué? Morían. Punto. Pero aquí encuentran a la mujer, ¿será que el hombre se escapó? Poco probable, lo que pasa es que ellos se tapaban con la misma cobija, como decimos, ¿cierto? Entonces trajeron a la mujer y traen al Señor Jesús a traer un tema no solo jurídico desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista social. Ahora, si Jesús no amara la palabra, no se hubiera preparado, no fuera políglota, no estuviera lleno de la palabra de Dios, muy seguramente aquí estaríamos diciendo, bueno, el Señor dudó. No. ¿El Señor qué dijo? Bueno, el que esté libre de ¿qué? De pecado. ¿Y qué pasó? Nadie. Y queda esta mujer y el Señor le dice, bueno, yo tampoco te juzgo. Levántate. Yo te perdono, pero no peques más y puedes ir en paz. Miren, mis hermanos, Dios no disculpa ningún pecado, pero nunca deja un pecador tirado. No quiere decir que el Señor se congració ahí, no, simplemente le dijo, esto es gracia. Y la ley que Jesucristo, el nuevo evangelio que Jesucristo traerá, ¿de qué? Gracia. Por eso fue el conflicto que tenía. Entonces llega el Señor a defender eso. Mire lo que dice Lucas capítulo 10. Vamos a ir rápidamente en Lucas capítulo 10. Y estamos hablando de la huella, de cómo él amaba la palabra de su Padre. Lucas capítulo 10 dice así, versículo 26 y 28. Lucas 10, 26, 28. Dice así, un doctor de la ley lo interroga. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los fariseos. Y también estaban ahí los escribas metidos, pero era un fariseo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Es decir, estos hombres que prueban al Señor no eran cualquier cosa, eran hombres muy conocedores del Tanaj o del Antiguo Testamento, conocedores de la cultura, de la política, absolutamente unos hombres totalmente llenos de gran conocimiento. Y este hombre llega y dice, vamos a probarle, vamos a ver cuánto sabe de Biblia. ¿No le han preguntado a usted alguna vez?
Algún día van a llegar y decirle, ¿usted cuánto sabe de Biblia? Vamos a ver. Y entonces empiezan a preguntarle, ¿cómo era el otro nombre de Salomón? ¿Cómo? Gedidías. Hey. Ay, eso, ¿usted cómo sabe eso? Porque yo un día fui a la iglesia, llegué a las 9 de la mañana temprano, y el hermano Fernando abrió la Biblia y me sorprendió, y es que se llamaba Gedidías. ¿Cómo se aprende eso? Estudiando la palabra, no hay más. Y este intérprete de la ley dice, vamos a probar, vamos a mirar de qué está hecho este hombre, vamos a medirle el aceite, vamos a mirar qué es tanto lo que dice de la ley. Y el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla, se va a cumplir en mí, pero la ley la vamos a interpretar de otra manera. Dios juzga el corazón, lleve eso en la mente. Dios juzga el corazón, sus pensamientos, sus accionares de su corazón. Pero mire lo que dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí está hablando, ¿cómo puedo ser salvo? La pregunta. Ellos ya sabían, y digo, ¿qué dice el Señor? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo dice? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo aplicas bien esto? ¿Cómo lo haces? Y mira lo que dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oh, ¿cómo lees? Mire que el Señor no le dice, bueno, mira, yo creo, tal vez, mira, siendo tú, ven, sentémonos y hagamos aquí una buena discusión. No, por eso el Señor Jesucristo nos da ejemplo que Él amaba la palabra. Cuando usted esté acorralado y contra la pared, dígale, vamos a la palabra. ¿Cómo leemos? Pastor, ¿cómo guiamos nuestro hogar? ¿Cómo lees? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo lees? ¿Cómo es mi carácter de hombre y de joven? ¿Cómo lees? ¿Cuál debe ser mi carácter como creyente? ¿Cómo lees? Pastor, es que yo no leo. Ahí está el problema. Si no leemos la Biblia, no tenemos un hilo conductor para nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo, ¿cómo lees? ¿Y el hombre qué hizo? ¿Leyó perfectamente? Sí, claro. ¿Amarás al Señor tú y a tu prójimo? ¿Qué dijo el Señor al final? Cuando le preguntaron, ¿cuáles son los dos mandamientos más? ¿Cuál es el mandamiento que Él dijo? Ese unido a amar, dijo, en este se resume ¿qué? Toda la ley. Y luego termina y le dijo, versículo 21, bien has respondido, haz esto y vivirás. Increíble, ¿cierto? Quien no conoce la palabra no puede compartir la palabra. ¿Lo entiende? No, es que Dios dice que nos amó y aquí como, sí, que de tal manera amó Dios al mundo, eso está como en Apocalipsis 20. Bueno, por ahí está. ¿Eso significa que usted es amante de la palabra? No. Tiene que saber dónde queda Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 5:8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8. Tiene que usted nadar en la Biblia, entenderla y comprenderla. Pero vuelvo al punto, no me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia propia? Propia. Y cuando hablo de propia es que usted la raya, la lee. Y hay unas palabras borrosas. Yo tengo aquí, no sé cuántos de ustedes sus letras, algunas están borrosas. ¿Sabe por qué? Por lágrimas. ¿Cómo lees? Y cuando tú lees, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de ¿qué? Cuando tú lees, Dios está hablando a tu corazón y pueden haber lágrimas que caigan en tu Biblia y hay letras que están ¿qué? Borrosas. ¿Cómo lees? Dios, el Señor Cristo nos da ejemplo, una huella. Leamos la Biblia, tengamos una Biblia, leamos la Biblia. Y veamos el último versículo que quiero compartir con ustedes acá, en esta parte primero.
Segunda de Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Una iglesia sabia, una iglesia fuerte, crece con la Biblia. Cuando nosotros hacemos presentación de niños acá, ¿recuerdan? ¿Cuántos de ustedes han presentado a sus niños aquí en la iglesia? Arriba la mano. Ok. ¿Qué les hemos regalado? Es que regalamos un cuento de Pinocho. Las aventuras del Principito. ¿Una qué? Una Biblia. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Vayan conmigo. ¿Cómo logramos seguir las huellas del Maestro y enamorarnos de la palabra de Dios? Mira, me encanta este versículo. Tengo el tiempo apenas. 2 de Timoteo. Mira lo que dice. 2 de Timoteo 3:15. ¿Lo recuerdan? Bueno. Voy allá, porque hay que leerlo. 2 de Timoteo 3:15. Mira lo que dice. Y que desde la niñez has sabido. Pablo le está hablando ¿a quién? A Timoteo, pero a su madre y abuela. Él dice, las sagradas ¿qué? Amén. ¿Cristo amaba la palabra? Sí. ¿Qué nos pide Pablo? Que amemos la palabra. No, pastor, a los niños arriba regalémosles, mantengámoslos divertidos. No, hay que darles ¿qué? Biblia. Tuvimos una idea con mi esposa de regalar las Biblias cuando presentábamos a los niños, pero poníamos ahí, no, cuando el niño ya sepa leer, que la abra y la lea. Y después de unos años entendimos que eso no era lo correcto. Lo correcto era, apenas usted llegue a su casa, comience a leer la Biblia ya al bebé. Ya. Y cambiamos, ¿cierto, amor? Cambiamos el concepto, porque es que es desde la niñez. ¿Cuál niñez? Pues desde la niñez. ¿Usted cree que le puede leer la Biblia a un lactante? Claro. Pero por supuesto. ¿A un parvulito? Por supuesto. Hay Biblias infantiles. Entonces mire que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Bueno, ¿cómo crecía el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Ustedes quieren hijos inteligentes o sabios? Sí. Juan Pablo, yo te quiero un hijo sabio, no inteligente. Porque los sabios van al cielo, los inteligentes no. Todo lo que tengo en mi cabeza de conocimiento, los diplomas que por la gracia de Dios podamos tener, ¿dónde se van a quedar? Pero los sabios sembramos ¿para dónde? En la eternidad. A veces cuando el resultado académico no es el que uno esperaba, simplemente yo le digo a mis hijos, vamos a seguir orando, vamos a esforzarnos, vamos a seguir trabajando, pero no dejes de amar a Dios. Porque a veces nos revolvemos un poquito el estómago y esto y allí, sí, amén, tenemos que ser diligentes, pero si Cristo viene mañana y toda esa angustia de la universidad y la cosa y mis hijos se me quedaron por estar haciendo un trabajo del parcial de la universidad. Chicos, ¿hay que estudiar? Sí, no estoy diciendo que no, cuidado con lo que estoy, no me lo interprete mal. Algunos dirán, mamita, me volví sabio, no voy a la universidad mañana. Ya Samuel me estaba haciendo ojitos, dije, ay, pastor, bien. No, cuidado, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, hay que estudiar, hay que prepararse, pero hay que ser sabios para la eternidad. Lo primero es acá. ¿Esto te puede hacer qué? Sabio. ¿Qué? La Biblia. La palabra de Dios, porque Dios es inerrante, inequívoco, sabio, bueno, eterno. ¿Quién fue el que restauró la vida de Mateo Alegría con su computador y todo? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Nos usó? Sí, su familia. ¿Pero es quién? Dios. Podemos tener aquí buenos ingenieros, economistas, abogados, pero yo los quiero ser sabios, los quiero ver en el cielo. Es lo más importante. Ahora mira lo que dice.
las cuales te van a ser sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El único camino es ¿quién? Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el versículo ahí mismo 16, toda la escritura es que inspirada, soplada por Dios, entregada por Dios. Dice, por Dios, ¿y qué? Es útil, no es inútil. Los inútiles somos nosotros que no la aplicamos a nuestras vidas. Cuando Pablo dice aquí útil, que no voy a entrar a leerlo, ustedes lo leen porque eso sería otra predicación, pero cuando uno dice útil, es que abarca todos los aspectos de la vida de un ser humano y mucho más profundo a la vida de un creyente. Por eso es útil. Toda la escritura es útil. Ok, muy bien. Vean Mateo capítulo 4, versículo 4. Vayan conmigo, Mateo 4. Dice así, que no solo de pan vivirá ¿qué? Fíjense que está diciendo claramente, no solo lo material aquí, es decir, no solo lo material, no solo vivimos de esas cosas, pero la obediencia, la confianza y la palabra es una provisión para nosotros y nuestras vidas. Podemos tener mucha comida en casa, pero a la vez perfectamente desnutridos espiritualmente en casa. Sobreabunda la comida, pero escasea el pastorado y el buen sacerdocio en nuestros hogares. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? ¿Dónde la tiene? Aquí. Esta es la boca de Dios. Salmo 16:7, vayan conmigo. El Salmo 16:7 es muy interesante. Usted me dice, bueno, pastor, pero ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo me puede hablar Dios? Su palabra. Pero el salmista nos deja una opción muy, muy interesante. 16:7, vayan conmigo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cómo? Me aconseja, me enseña, me instruye. ¿Cómo dice? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es un acto soberano de Dios, personal e íntimo y puntual, que Dios en la noche le sigue hablando a su corazón. ¿Lo ha experimentado? Pastor, nunca. Ore para que Dios siga concentrándolo día y noche su palabra. Por eso dice que esta huella es amar su palabra. Cuando nos acostamos con un pensamiento, una ansiedad, alguna situación, Él nos aconseja y aparece su palabra y su consenso en nuestras vidas. Y veamos este versículo también que nos habla mucho. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Ahora en la época que estamos de apóstoles, profetas, ¿sí? Y aquellos que nos hablan de visiones, ¿sí? Y eso es bueno para nosotros porque nos hace comezón en el oído. Queremos escuchar eso. Yo recuerdo, pequeña experiencia, alguna vez, mucho tiempo atrás, cuando llegué a una iglesia, en esta iglesia me dijeron, cuando llegué, le dijo, se acercó alguien y me dijo, tengo una profecía para ti. Dios me ha dicho que tú serás, ¿cómo me dijo? Fue la palabra exacta. Ganarás naciones, serás profeta en otra tierra. Bueno, y yo, eso me suena como a viajar gratis. Viáticos, aviones. Miren lo que dice aquí. Y ahorita que estamos en esa época tan complicada, ¿no? Apóstoles, profetas y toda esta situación que nos confunde. Y que tienen visiones y que el Señor me habló y te tengo una palabra. Mire, cuando usted tenga una palabra para alguien, dice, mire, el Señor me habló anoche para ti. Ah, bien, aceptado. ¿Qué te dijo? Me dijo que
En Juan, capítulo 1, versículo 8, esto es para ti. Eso sí lo acepto. Eso sí es una palabra de Dios para aquel. Porque yo me acosté, oré por ese hermano y dijo, ese hermano está en necesidad. ¿Qué hago, Señor? Y en mi noche Dios me aconsejó y habló a mi conciencia y me dijo, mañana cuando llegues a la iglesia, llévale este versículo. Y usted se levanta y lo busca, porque no le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces cuando preparo mensajes, a veces me dice, me falta algo. Y cuando en la noche inquieto, cuando despierto, uy, ya sé qué palabra, y voy busco, ay Señor, este era el versículo. Usted busca a esa persona y diga, mira, el Señor me habló anoche y me dijo que esto era para ti. Siéntese, ore y léale. Y oremos por esa palabra. Mire el versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Antiguo Testamento. A los padres por los profetas. Entonces, Dios siempre ha hablado. Dios no es mudo. Dios es un buen conversador, ¿sí sabía? Le encanta el tinto. Y le gusta sentarse en tu sala y decirte, hablemos, conversemos. Y con un buen tinto en la mano dice, él ha hablado a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Cómo es que nos habla Dios? Por su Hijo. ¿Y dónde está la palabra de su Hijo? Acá. Recuerde que es Dios. Jesús es Dios. ¿Qué? Su Hijo, segunda persona, pero es Dios. ¿Y nos sigue hablando? Claro que sí. Amada iglesia, voy a dar 3 recomendaciones. Padres, den Biblia a sus hijos. Hablen de la Biblia en su hogar. Tengan una Biblia abierta en su casa. Inunde su casa de Biblias. Yo tengo Biblias en la biblioteca y en la mitad de la sala. A mis hijos siempre les digo, ¿dónde está tu Biblia? Saca tu Biblia, métela allá en tu biblioteca. Padres, hablen de la Biblia, pero no los aburran con la Biblia. ¿Me entiende el mensaje? Con gracia, con sazón. Entréguenle la palabra de Dios con gracia y sazón, que ellos digan, papi, que a veces ponemos unas discusiones con mi hijo Daniel y Juan Pablo en el comedor, papá, pero tú dijiste esto allí en el mensaje y todo, bueno, chévere, ¿y qué? Pero no crees que en la teoría, no sé qué, no, pero mire, centrémoslo acá, chévere, ese espadeo, o sea, me encanta, no lo aburras, pero enséñale la palabra de Dios. Hijo, ama a Dios, ama su palabra. Segundo, profesores de escuela dominical, den Biblia a los niños. Maestros que me escuchan, Pati, tu responsabilidad con los maestros de escuela dominical es no entretener a nuestros niños, sino que conozcan a Dios y amen a Dios. Punto. Y esos niños pasan al siguiente grupo y lo que hacen en adolescentes es bautizarse. Y pasan al siguiente grupo a jóvenes y lo que hacen es comprometerse. Y luego pasan de ahí acá a casarse. Y a formar familias en Cristo. ¿Ven el hilo conductor de la palabra de Dios? Para los jóvenes, solo Biblia en su vida y en su consejo. Los jóvenes no necesitan consejos, necesitan Biblia. Es que yo en mi juventud, es que yo, a mi papá, a mi mamá, a mí me daban cable y me daban palo y me daban... No hable de eso. Que a mí que lo que me servían me lo comían. No, ya eso. Hable Biblia. Hable del contentamiento. Pablo, ¿qué dijo? He aprendido, cualquiera que sea mi situación, a vivirla con gozo. He aprendido a tener necesidad como en abundancia. Háblele de eso, no dígale, es que yo comía solo arroz y cuando fui al ejército me comí un chulo y... No. Los jóvenes no necesitan consejos, necesitan Biblia para vivir en santidad. ¿Lo entiende? No hay otra manera de vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Predicadores de este lugar, Pastor Carlos, si yo me incluyo los que incluyen, Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia. Nada más. Lo más peligroso es sacar la Biblia del púlpito, agregarle algo a la Biblia o quitarle algo a la Biblia. Nada. Solo Cristo. Solo Biblia en nuestras vidas. Biblia aplicada
¿Para qué? Para que tengamos hombres de fe, mujeres piadosas y virtuosas, familias firmes, jóvenes santos, adolescentes sujetos y niños que amen a Cristo. Solo lo lograremos, y el éxito de esta iglesia, la bendición de esta iglesia, se llama oración y Biblia. Ningún método. Aquí, pastor, ¿cómo hacemos para crecer? Traigamos un circo cristiano y malabares y no. Busquemos aquí entonces en un libro 7 tips para crecer la iglesia. No. Oración y Biblia. Simple. Eso garantiza una iglesia victoriosa de aquí en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la estamos estudiando los viernes de oración y aquí termino. Dice Pedro: ahora pues, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro llamado es formar a Cristo en nuestras vidas para seguir la huella de amar su palabra. El día que Pastor Carlos y yo no digamos ni un solo versículo en nuestra predicación, sáquenos y nos apedrean allá afuera. Nada de experiencias, nada de filosofía, humanismo, solo Cristo, solo Biblia, solo a Él sea la gloria. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Bendita tu palabra, Señor, y tú la bendices de una forma maravillosa. Permítenos sumergirnos en ella y que desde la niñez y desde que de la adolescencia, de los jóvenes y de nuestra vida de adultos, la abordemos y la amemos con todo nuestro corazón como tú la amaste, Señor. Gracias, Señor, damos por esta gran bendición de tener tu palabra al alcance de una forma tan maravillosa, tan fácil, tan simple como nunca se había visto en el mundo. Nadie tiene una disculpa hoy. Electrónicamente la tiene, en papel la tiene, en medios de comunicación de las redes sociales la tienen. Ahí está. Señor, gracias porque nos has hablado y hoy nos hablas hasta a través de tu Hijo. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu palabra, humildes, sujetos y obedientes a ella. Cualquiera que sea la exigencia o el desafío, Señor, cumple tu voluntad en mí a través de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Un buen tiempo para todos. Bendiciones.